Mi Señor, mi Salvador, es en tu nombre que venimos aquí hoy a buscar de ti, Señor, pidiendo que con el estudio precisamente nos recuerdes de ese sacrificio de amor en la cruz. Que con el estudio nos enseñes más de quién tú eres, de tus propósitos para nosotros, de ese amor infinito y de tus planes perfectos para mí, para cada uno de nosotros, para tu creación, Dios Todopoderoso. Y por eso, mi Señor, te rogamos que remuevas toda distracción, todo obstáculo, Dios, incluso cualquier persona que venía en camino y ha sido enredada por el camino. Señor, limpia el camino para que pueda llegar todavía, Señor, escuchar tu mensaje. Pero a quienes estamos aquí, Dios, por favor, sintonízanos contigo, Dios. Que ningún otro pensamiento ni ninguna otra distracción se lleve, mi Dios, nuestra mente, nuestro corazón de lo que tú quieres hacer con nosotros en el día de hoy. Por favor, bendice este tiempo y háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Como ven, tenemos unas flores hoy aquí. Estas flores nos las regalaron ayer porque ayer teníamos una celebración pequeña pero hermosa, intensa. Había una boda ayer y unos amigos de la iglesia, esos dos jovencitos que están sentados, decidieron después de 43 años de casados de decir, no, vamos a casarnos otra vez. Él me decía, yo me casaría con ella cuantas veces sea necesario. Hermosa la historia, son lindos y compartimos un poquitico en familia con ellos, y por eso había una decoración, por eso ellos se vistieron más especialmente. Había una boda y siempre, a mí me fascinan las bodas, me parece algo hermosísimo, y esta era una hermosa, una renovación de votos. Ellos se habían casado hace 43 años, como les digo, pero ahora era todavía él, y vamos a celebrar y a pedirle al Señor que por favor nos bendiga para muchos más años juntos, y por eso había decoración, por eso había preparación. Decidieron dejarnos las flores. Les pedí permiso para compartir un par de fotos, porque precisamente en el tema escatológico, en el tema de escatología que hemos estado estudiando, y hemos tratado de ir, como va la palabra, parar y tocar ciertos temas, aclararlos, para que no queden tantas dudas, sino más bien para que entendamos más lo que el Señor planea y lo que el Señor tiene para nosotros. El día de hoy, por ejemplo, uno de los que vamos a tocar es el de las bodas del Cordero, que la palabra describe. Y por eso la decoración, por eso la preparación. ¿Saben? Después de esa ceremonia ayer nos invitaron a comer. Una comida deliciosa. No les puedo decir a dónde, pero la comida estaba riquísima, porque normalmente cuando hay una celebración en la cultura del Oriente Medio y en la cultura de nosotros latinos, hay comida. Y normalmente uno se deleita en la comida y disfruta la comida, y hay una cena. La celebración tiene muchas más cosas. Si has venido a los estudios de antes, pues viste, hace 2 semanas hablamos del tribunal de Cristo. Y hablamos de cómo la iglesia, después de haber sido raptada, estando en la presencia del Señor, ya graduados, estábamos ahora siendo parte de una entrega de premios, de coronas, de reconocimientos por lo que hicimos con nuestras vidas después de conocer a Cristo. La semana pasada estuvimos viendo de lo que pasa después de que uno muere y cuando uno es resucitado. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Vimos lo que la palabra decía acerca de eso. Hoy este otro tema de las bodas del Cordero le pasa a la iglesia, a quienes no éramos judíos de origen, creímos en Cristo, lo hicimos nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, y vivimos. Él dice, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Entonces, basado en ese versículo, hacemos lo que el Señor dice, y hemos sido raptados y estamos en la presencia del Señor, y entonces somos invitados a una gran celebración. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en detalle, qué pasa en el cielo, pero también qué pasa en la tierra, porque durante ese tiempo, muy posiblemente, aquí en la tierra estarán en la gran tribulación. Parte de la iglesia, la iglesia será raptada. Y yo no sé ustedes, pero por lo menos yo estoy seguro de que soy parte de los que seré tomado antes de la tribulación. ¿Hay aquí alguno más que vaya a ser tomado parte de la tribulación? Como 8 o 10 más. 8 o 10 de este servicio. Del servicio de las 9 no había casi nada, porque es que esos de las 9, algo está mal desde que se levantan tan temprano un domingo para venir a la iglesia, ¿o no? Y los que vienen el sábado no son espirituales como para venir el domingo. Ustedes, los del servicio de las 11, sí son los que... Hay hartos que por lo visto se van a quedar. Pues les voy a mostrar, porque cuando a uno lo invitan a una cena,
No sé, yo por lo menos sé de amigos que tengo aquí en la iglesia que los invitan a comer y ni preguntan qué hay. Ellos con tal y haya comida, como dice un amigo aquí en la iglesia, dice, la única comida que no me gusta es la poquita. De resto le encanta es todo. Y lo invitan a una cena, pero ¿saben qué? A las bodas del Cordero estamos invitados como la iglesia. Si tú no estás invitado a las bodas del Cordero, vas a estar invitado a la gran cena del Señor. Y eso de pronto te pueda sonar interesante, pero ahorita vamos a ver cómo a esa cena tú no quieres ser invitado. Pero para darles un poquitico el contexto, por si de pronto no has venido a algunos de estos estudios escatológicos, con la ayuda de unas audiovisuales, me voy a tomar 3 minutos para darles el contexto de qué es lo que estamos hablando. La primera, por donde empezamos, desde el profeta Daniel, hablando, él recibió una visión acerca de las 70 semanas. Se habla de las 70 semanas de Daniel. Se habló de que era un periodo dividido en dos, 69 semanas, pero esas semanas eran periodos de 7 años. 69 veces 7 nos da más o menos, estamos allí en 483 años. Y que se daba desde el momento de la firma del decreto, de uno de los decretos para reconstruir Jerusalén, hasta el momento en que el Mesías se manifiesta. Y luego ahí para ese reloj profético de Israel y empieza la era de la iglesia antes de un último periodo de 1 semana o 7 años. Vemos cómo son esas 69 semanas y estamos en la era de la iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 2 lo dice, y en Efesios capítulo 2 explica un poco más. Estamos en esa era de la iglesia que terminará con el rapto de la iglesia. El Señor sacando a la iglesia de la tierra, llevándola a su presencia y empezando un periodo de 7 años, la 70ª semana, en donde aquí en la tierra estarán en la tribulación. Apocalipsis menciona los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 tazones, terminando ese periodo con la batalla de Armagedón y Jesús en su segunda venida plantando sus pies sobre el monte de los olivos. Y luego, ahí está el valle de Armagedón, por si acaso. Esa es la vista desde Nazaret. Y si saben quién se crió en Nazaret, ¿no? Jesús. Imagínense Jesús, eso es para otra enseñanza. Jesús creciendo con esa vista, sabiendo que un día ahí Él regresará y habrá una fuerza. Ahora les cuento más adelante eso. Jesús regresando, tal cual como lo dijo, tal cual como los ángeles dijeron, de aquí donde lo vieron irse, y de esta manera, de esta misma manera regresará y aquí mismo. Y luego de eso, derrotando al enemigo y a las fuerzas del enemigo, empieza un reino milenial. ¿Okay? Ahí en 3 minutos lo de las últimas 4 semanas de estudio. Es durante ese tiempo en que la iglesia, por lo visto 10 o 12 de ustedes y yo, estaremos entonces invitados a las bodas del Cordero, pero el resto, no sé si muchos de ustedes, van a estar aquí durante el tiempo de la tribulación. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19, como una de las muchas escrituras en que vamos a estar hoy, en su mayoría en Apocalipsis, pero debes estar listo para tomar notas de ellas. Saben, incluso antes de leerlo, les tengo que dar también el contexto para que entendamos más acerca de las bodas, lo que dentro de la tradición judía, el proceso que era la ceremonia, el matrimonio. ¿Saben? El novio venía primer paso, a pedir la mano de la novia a la casa de los padres. Imagínense eso, los que son más jóvenes hoy en día, que el novio no tiene pantalones para venir a la casa para pedir la mano a la novia, para que vayan viendo cómo era y lo que es bíblico, muchachas, pilas. No solo eso, sino que venía a pedir la mano de la novia y pagaba al padre una dote, en camellos, en ovejas. Ay, yo sí que anhelo esos tiempos. Como padre de 4 hijas, tendría una cantidad de camellos. Pero bueno, venía y se formalizaba el compromiso, y de hecho lo ponían por escrito, y desde ese momento esa doncella, este hombre, quedaban comprometidos. ¿Okay? Normalmente y tradicionalmente alrededor de 1 año después. Nada de que, ay, mi amor, me gusta, nos vamos a casar. ¿Cuándo? No, en 2 semanas, allí con el notario y y ¿dónde vamos a vivir? No importa, el amor nos va a llevar. No. Con calmita, alrededor de 1 año después, había un evento en el cual el novio venía con sus mejores amigos, con sus vales y sus pris, venían y por la noche y traían en la ceremonia, la tradición era como antorchas.
Llegaban a la casa donde estaba la novia. No, no era para quemar la casa del suegro, hombre, calma. Llegaban allí, la novia salía con sus amigas, también con antorchas, y había como un baile afuera, como un desfile con el cual llegaban a la casa del novio, en donde había una celebración. Sansón, por ejemplo, si lees Jueces, Sansón se cuenta exactamente esa tradición, como Sansón estaba en esa celebración. Y de hecho, aunque se hace desde el punto de vista profético, en Mateo, en el capítulo 24, los primeros versículos habla de la parábola de las 10 vírgenes y describe un poco esta ceremonia. Allí tiene el sentido profético, pero describe cómo esto pasaba. Y la tercera cosa que pasaba era ya después de un tiempito breve después de eso, se realizaba la ceremonia. Sabemos que en Juan, en el capítulo 2, vemos que Jesús fue invitado a las bodas de Cana. Y era una gran celebración. Había comida, había danza, había alegría. Eran 3 etapas. ¿Okay? Para nosotros, como iglesia, interesante ver cómo esto se repite. La primera sucede aquí en la tierra. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, viene, se entrega por nosotros, paga con su vida, con su sangre, el derecho para nosotros ser su novia. Y saben que por toda la Biblia se habla de que la iglesia es la novia de Cristo, y esas bodas del Cordero van a ser esa celebración de esa reunión con nuestro esposo, Cristo. Él viene y paga y quedamos comprometidos con Jesús. Por eso a veces preguntamos, oye, ¿tú qué tan comprometido estás con Jesús? No es solo conocerle, es estar comprometido de todo corazón. La segunda, todavía aquí en la tierra, pero saliendo, el símbolo de ese desfile, las antorchas, es el rapto de la iglesia. Es sacada de la casa en donde estaba. Es ahora llevada a un nuevo sitio. Y la final, la tercera, es la ceremonia, las bodas del Cordero. Estaban en Apocalipsis 19, ¿verdad? Ahora sí, lean conmigo desde el versículo 6, dice: oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo. Para un segundito. ¿Se dan cuenta cómo Juan habla por inspiración divina? Él está teniendo una visión. Miren, como de 3 formas trata de decirnos. Oí como la voz de una gran multitud. No sé si ustedes alguna vez hayan estado en un estadio en donde haya más de 50,000 personas. ¿Alguno de ustedes ha ido a un partido de la Selección Colombia-Barranquilla? A 2 o 3 que no les da pena confesar. Varios otros no quisieron decir. No tiene nada de malo, eso no es pecaminoso. Eso es una multitud, una gran multitud. La palabra original aquí quiere decir un número que es incontable. Es difícil contarlo, es casi imposible. Imagínense el ruido de una gran multitud cantando. Es súper lindo estar allá atrás cantando, adorando al Señor y escucharlos a ustedes cantar. Y ustedes no son una gran multitud. Ustedes son muy lindos, pero no son una gran multitud. Una gran multitud es innumerable. Pero no solo eso, dice el ruido de muchas aguas. ¿Alguna vez han estado cerca de una cascada grandísima? Las cataratas del Niágara, la caída de agua es ensordecedor. De hecho, venden cosas para taparse las orejas, para estar cerca, porque es demasiado fuerte. El sonido de fuertes truenos, ese sí, si ustedes viven aquí en Cartagena, ese sí lo hemos escuchado todos. 11 de la noche, 12 de la noche y empieza un bombardeo. Y eso suena como que las ventanas vibran, las alarmas de los carros se prenden, los perros ladran y los que tienen sueño pesado siguen derecho, no pasa nada. Pero el resto de nosotros escuchamos este ruido. Hay un ruido, es grandísimo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es lo que dicen? 2 puntos, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Otra traducción dice: y esta palabra es palabra de verdad de Dios. Y otra traducción dice: y Dios no miente. Esto que se está diciendo acá, entonces se le está diciendo, el ángel le está diciendo a Juan: oye, escribe, y le está diciendo casi que ten por seguro que esto que Dios está diciendo, así es, así será. Hay esta gran invitación.
En donde yo vivo, el pueblo de Bayunca queda como a unos 10 kilómetros. Y cuando en el pueblo de Bayunca hay rumba, en mi casa hay rumba también. No es sino abrir las ventanas y ahí adentro suena parejo. Y las cosas se mueven en las mesitas así, vibran así, porque cuando hay rumba allá, hay rumba en la casa. Esta es una rumba en el cielo. Esta es una celebración maravillosa. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ha llegado este gran momento. Y a ese momento, ustedes y yo, que llamamos a Jesús nuestro Señor y Salvador, estamos invitados a estas bodas. Y dice, a la novia, a la iglesia, se le ha permitido, se le ha concedido que se vista de lino fino. Estamos con nuestra mejor pinta, lo más hermoso. Y el lino fino son los actos justos de los santos. No quiere decir que porque somos buenos o nos lo ganamos. Claro que somos salvos por la gracia de Dios. Las buenas obras las hicimos porque el Espíritu Santo nos dio el querer como el hacer. Y es eso lo que nos permitió estar en este tribunal de Cristo recibiendo premios. Y ahora sí estamos listos para esta gran celebración. Y es una gran celebración en el cielo. Es un gran momento para todos nosotros. Sin embargo, es importante también saber lo que esté pasando en la tierra. ¿Qué pasa con el judío que todavía está esperando al Mesías? El judío que no ha creído que Jesús es el Mesías. ¿Qué ha pasado con quienes no han creído todavía? Y me atrevo a decir que de pronto iban a la iglesia, pero su corazón no estaba involucrado. ¿Qué pasa? Dicen que, ayer preguntaba, y dicen que el número de habitantes en la tierra en este momento es de alrededor de 8.000 millones. ¿Cuántos se van a ir en el rapto? Pues por lo que he visto de aquí no vamos sino como 20, 19 otros y yo, porque no todos levantaron la mano. Pero van a ir una gran cantidad. Vamos a decir que se van 2.000 millones de la tierra en el rapto. Quiere decir que quedarían como 6.000. La palabra dice que si los días de la tribulación no fueran acortados, no sobreviviría nadie. Y también dice que 2/3 partes de los habitantes de la tierra habrán perecido. 2/3 partes de 6.000 millones normalmente son 4.000 millones. Perecerán. Ay, ¿qué pasa con los otros 2.000 millones? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Saben? Hoy cantamos esta canción que dice, gracia sublime es. El amor del Señor es infinito, es grandioso. Los que hemos recibido al Señor como Salvador lo sabemos, porque no nos merecíamos nada. Y en el peor de nuestros momentos, Jesucristo nos rescata todavía y nos ama tal cual como somos. ¿Saben que aquí hay algunos de nosotros que no queremos ni quien nosotros somos? Que no nos hemos podido ni perdonar. Sin embargo, Cristo dice, pero yo sí te perdono, pero para mí sí vales, pero a mí sí me importas. Es con ese Jesús con el que nos encontramos y por el cual estamos siendo dichosos, bienaventurados, y esa palabra quiere decir doblemente bendecidos al ser invitados a las bodas del Cordero. Quiere decir que de pronto, aunque aquí luchamos con la carne y hay veces nos rebelamos y hay veces nos alejamos, pero está de todo nuestro corazón seguir a Jesucristo, quiere decir que aprendemos de la manera fácil. Porque si moriste o si fuiste raptado, estás en la presencia del Señor y eres bendecido, doblemente bendecido, invitado a las bodas del Cordero. Pero ¿y los que se quedaron acá y que de pronto entonces están condenados? ¿Saben? Esa gracia sublime también extiende una mano a aprender, así sea por la manera más difícil. Y antes de hablarles de esta sección, les recuerdo, la palabra dice que el tiempo de la tribulación será tan malo como un tiempo como nunca ha pasado en la historia de la humanidad y nunca lo volverá a ver. Se verá, si ustedes piensan que este mundo, y hay maldad hoy en el mundo, no hay ni imaginación para qué tan malo puede ser. O sea que por favor no hagas planes de que, bueno, si no me voy con el rato, pues luego ahí en la tribulación, ahí ajusto, ahí soluciono, ahí arreglo. No. ¿Quieres aprender de la manera fácil o quieres aprender de la manera más difícil? ¿A qué me refiero? Ahora Apocalipsis 7, unas paginitas para la izquierda en Apocalipsis 7, porque aunque estamos en tribulación, la gracia de nuestro Dios es tal que la Escritura nos va a decir en esta sección cómo el Señor organiza miles de evangelistas durante el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 1.
Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Saben qué son? Siervos de nuestro Dios. Son descendientes de Israel. En los próximos versículos habla cómo son 12,000 y hay representativos de cada una de las tribus de Israel. Lo que sí es claro es que son 144,000 judíos. A esos 144,000 se les da y se les pone ese sello en la frente: siervos de nuestro Dios. Son apartados para Dios. Y estos 144,000 son quienes ahora, dentro del pueblo judío, creerán que Jesús es el Mesías, que sí era cuando vino y que pronto vendrá por segunda vez. Y entonces se convertirán en siervos de nuestro Dios, personas que sirven a la obra de Dios, a la obra salvadora. Piensen de ellos como 144,000 evangelistas en la tierra en el tiempo de la tribulación. Saben, hay una secta en el mundo muy activa que dice que son 144,000 los que son salvados de toda la tierra, que no hay más. Y si es así, ¿hay aquí algún descendiente de alguna de las tribus de Israel? Bueno, quisiera decir que ni ustedes ni yo estaríamos en eso. Sin embargo, esta secta va todos los días de puerta en puerta. Hey, les queremos compartir ¿para qué me van a compartir la palabra si yo no soy descendiente de estos 144,000? Y si ya los 144,000 ya están escogidos, pues ni me compartan, porque yo ¿para qué voy? Ustedes saben de cuál estoy hablando y no voy a mencionarlos, pero vienen del pueblo de Israel. Entonces no habría necesidad de compartirle a absolutamente nadie más. Estos 144,000 van a estar predicando, pero predicándole ¿a quién y para qué? Luego ahí en el versículo 9 de Apocalipsis 7, pero el versículo 9 nos habla de otro grupo de gente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Una gran multitud. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Una gran multitud de otra gente. No dice que son descendientes de David, no dice que son descendientes de ninguna tribu, al contrario. Utiliza un lenguaje que vamos a ver muy común, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Nadie podía contar el número de ellos. Estos son lo que llamaríamos gentiles, que no son descendientes de Israel. Y aparentemente aquí en esta sección, con vestiduras blancas, llevando una palma, señal de triunfo, de éxito, y aclaman: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Evidentemente quienes ahora han creído en el Cordero de Dios, en Jesucristo como Señor y Salvador, y que han sobrevivido a la tribulación. Hombre, Santiago, ¿de dónde sacaste eso? Sigan ahí, versículo 13 del mismo Apocalipsis 7. Uno de los ancianos me preguntó diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. La palabra explicando la palabra. Estos vienen de la gran tribulación, y el hecho de estos vestidos blancos no es porque se lo hayan merecido, no es porque se lo ganen, se les ha permitido ser así gracias a la sangre del Cordero. Entonces habrá 144,000 evangelistas compartiendo la palabra aún en el peor tiempo de la historia de la nación de Israel y de la historia de la humanidad. Pero nuestro Dios, ¿cómo va a creer la gente de Israel? ¿Cómo va a creer gente de otras naciones? Algunos enseñan que durante el tiempo de la tribulación el Señor sacará el Espíritu Santo de la tierra.
El Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo es Dios. Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento algunos recibían creer por el Espíritu Santo. Abraham, Isaac, Jacob creyeron la promesa del Mesías por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo estaba activo en algunos hombres específicamente con propósitos específicos. En el Nuevo Testamento se da un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda nación. Aquí en este tiempo, nuevamente el Espíritu Santo abre los ojos del pueblo de Israel y de muchas naciones. ¿De dónde sacas eso? Anótenlo nomás. Zacarías capítulo 12, versículos 9 al 14, dice: en aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén. Y en el 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. La nación de Israel, como nación ahora, gracias al derramamiento del espíritu de gracia y de súplica, mirarán al que traspasaron, al que acusaron injustamente, al que condenaron a muerte injustamente, y ahora entonces sufrirán y habrán caído en cuenta del gran error que cometieron, el arrepentimiento de Israel en aquellos días. Apocalipsis, pero ahora capítulo 14. Capítulo 14. Un poquitico acerca de la función de esos 144,000. En el versículo, desde el versículo 3 nada más, dice: ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno sino solo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Redimidos de la tierra. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Antes de que los solteros, claro que aquí no hay ninguno de la casa de Israel, pero antes de que el soltero diga: ¿cómo así? Entonces no se puede uno manchar con una mujer. No, si es dentro del matrimonio, Dios santifica, y el sexo es un regalo de Dios dentro del matrimonio. Pero cuando se refiere a son los que no se mancharon, es en infidelidad. Juan utiliza todo este lenguaje en grandes escrituras acerca de que ser infiel a Dios es fornicar con otros dioses, acerca de apartarse y ser infiel a Dios pero con otros ídolos, con otras cosas, y no es necesariamente acerca de pureza o castidad sexual necesariamente. Importante aclararlo, pero aquí nos da función de los 144,000. Dios, en su infinita gracia y amor, recluta 144,000 evangelistas a que prediquen en la tierra. Pero no solo eso, el Señor envía ángeles a que prediquen en la tierra durante el tiempo de tribulación. En el versículo 6, de allí mismo donde están, de Apocalipsis 14. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Otra vez ese lenguaje. Decían a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y se recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira. 3 ángeles predicando, dando señales de alarma. Hey muchachos, no hagan esto, no caigan en aquello. Si lo hacen, hay castigo eterno. 144,000 evangelistas no fueron suficientes. 3 ángeles van a estar predicando, aún en el tiempo de la tribulación. No se le olvide los 15 que van conmigo para el rapto. Nosotros tranquilos, nosotros estamos en las bodas del Cordero. Nosotros estamos teniendo un picó allá en el cielo. Aquí nada más escuchan el de la rumba que tenemos nosotros allá. Pero a los que se quedaron de ustedes, que parece que algunos se vayan a quedar, esperanza. También el Señor envía 2 testigos sobrenaturalmente
unas paginitas hacia atrás, Apocalipsis 11, acerca de los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Yo mandaré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días. 1260 días en años de 360 son 3 años y medio. Vestidos de cilicio, o sea, como de tela de costal, lo cual siempre significaba en términos bíblicos luto, sufrimiento, arrepentimiento. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiere hacer daño, tiene que morir de esta manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Se dan cuenta estos dos testigos? Dos seres sobrenaturales. Dos profetas con poderes sobrenaturales para incluso profetizar y hablar la palabra de Dios, pero también con poder para castigar la tierra con plagas, no lluvia, convertir el agua en sangre, toda plaga, y ningún ser humano les puede hacer daño. Tienen un mecanismo de defensa que hasta destruye a quien les vaya a hacer daño. Y estarán en ese tiempo también anunciando por 3 años y medio. Y la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que son los primeros 3 años y medio de los 7 de la tribulación. Y ahorita les digo por qué en escritura. Pero ¿qué pasa? Versículo 7. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y por 3 días y medio, la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran sus cadáveres y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que los veían. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Wow. Toda esta sección es suficiente para 2 o 3 estudios. No vamos a ir profundamente acerca de los dos testigos, pero indudablemente es algo sobrenatural. Este enemigo, la bestia que sube del abismo, los atacará y él sí los matará. Al ser ellos muertos, la humanidad los consideraba a ellos enemigos, porque como paraban la lluvia, convertían el agua en sangre, traían plagas al estar predicando, pero a la vez castigando a esta gente mala. Al ser ellos derrotados, entonces la gente celebra la muerte de ellos, y la celebra de una manera grotesca, pero que no es extraña a la humanidad. El judío y el musulmán entierran a sus muertos el mismo día. Dejar un cadáver por días afuera expuesto es una forma de escarnio, de desprecio. Y digo que la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial, cadáveres eran dejados colgados y expuestos por semanas. No solo los nazis y los fascistas, pero aún varias de las naciones liberadas hicieron lo mismo con Mussolini y su esposa. Hicieron lo mismo con algunos de los otros malignos que causaron tanto dolor durante la Segunda Guerra Mundial. Pero era algo no extraño a la humanidad, y todavía sucede en algunas culturas. Si se derrota al enemigo, no solo el muerto ahí, sino que se deja en exposición. Varios de los estudiosos dicen, cuando dice que 3 días y medio fueron dejados afuera, varios dicen ese 3 días y medio, porque es utilizado en otras partes, es simbólico de 3 años y medio. Ya profetizaron por 3 años y medio. Parece que son asesinados en el tiempo medio, cuando empieza lo que se determina la gran tribulación, el peor de los tiempos. Y algunos sugieren que durante 3 años y medio esos cadáveres están expuestos ahí.
a que la gente los desprecie, y que es al terminar de esos 3,5 que entonces son levantados. Si tú dices, no, Santiago, yo creo que son 3 días y medio, y yo digo, yo creo que son 3 años y medio, no hay problema, no vamos a pelear por eso, no estamos doctrinalmente equivocados, la palabra no es específica en eso. Lo que sí es importante ver, 144,000 evangelistas, 3 ángeles y 2 testigos durante el tiempo de la tribulación, todavía anunciando las buenas de salvación, todavía hablando de cómo el Señor es bueno, todavía hablando de la gracia del Señor en el peor momento de la historia de la humanidad. Y se pone todavía peor cuando el anticristo, ya hacia el final de estos 7 años, logra convocar a la fuerza militar más grande que se haya congregado en la historia de la humanidad para asegurarse triunfo sobre Israel. El propósito del enemigo siempre ha sido destruir Israel completamente, que no exista ninguno, cosa de que no hay forma de traer 144,000 de la tierra, cosa de que no hay forma de cumplir las promesas del Mesías de antaño si no hay ni un solo judío existiendo. Y este anticristo convoca esas fuerzas. Si estás en Apocalipsis, ahora vete al capítulo 16. Estábamos en el 11 y ahora pasas al 16. 5 capítulos nomás para la derecha. Vi salir de la boca del dragón, y saben que el dragón simboliza Satanás, y de la boca de la bestia simboliza el anticristo, y la boca del falso profeta simboliza al falso profeta. 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, de todo el mundo habitado, para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es allí para llamarlos, y luego dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón, el valle de Megiddo. Esa primera imagen que vimos al principio, ese valle inmenso, en donde solo una fuerza de ese tamaño puede ser puesta, lista para batalla en contra de Israel. La Trinidad detestable que imita la Santísima Trinidad, el dragón, la bestia, el falso profeta, llamando para guerra, poniéndola ahí en ese sitio para destruir Israel. Sin embargo, los planes de Dios son distintos. Este solo anótenlo, no se vayan para allá por tiempo. Zacarías capítulo 14, los versículos del 1 al 8. Acuérdense, Apocalipsis escrito por Juan, inspiración divina, visión futura. Este es Zacarías, cientos de años atrás, hablando también por inspiración divina con visión profética. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¡Wow! Un gran tiempo malo. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Sí, el Señor está permitiendo esa convocatoria del enemigo. Y de hecho en Zacarías dice que el Señor mismo está permitiendo que estas naciones maldadosas, estos hombres y mujeres malos que se oponen a Dios, se lleguen allá supuestamente para enfrentar y destruir a Israel. Sin embargo, el plan de Dios, como leímos en el versículo 3, el Señor peleará con aquellas naciones. Y entonces sabemos que es el final de los 7 años porque se junta con la venida del Mesías. Y en el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El regreso de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús sale y en el libro de Hechos los ángeles les dicen, este mismo Jesús, de esta manera en que se está yendo, regresará de la misma manera y en este mismo lugar? Eso es en Hechos. El autor es Lucas, inspiración divina. Este es otro profeta, Zacarías. Juan también lo dice.
El Señor regresa. ¿Y qué pasa? Versículo 6, les estoy leyendo de Zacarías 14, no se vayan para allá. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Versículo 12, y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen bien, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá que en aquel día habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y luego en el versículo 15, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. El Señor Jesús viene, regresa, y la primera cosa que va a hacer es proteger a Israel y luchar en la batalla de Armagedón, que suena batalla, pero no hay tanta batalla. El Señor simple y sencillamente devasta completa y absolutamente. Algunos que les gusta explicar las Escrituras con ciencia, con la ciencia, le dicen a uno, oh, esto es el uso de armas químicas. Estando vivos, su carne se derretirá, sus ojos se consumirán, su lengua se deshará, eso fue lo que yo dije. Allí mismo, es el uso de armas químicas. Pero el Señor, no sé si serán armas químicas, solo sé, el Señor ahorita me dice en la palabra lo que Él va a hacer. Pero toda esta gran fuerza poderosa, entre semanas estábamos viendo el profeta Joel, uno de los menores. Y en el capítulo 3, hablándonos del tiempo de la tribulación, habla simbólicamente como en ese momento la sangre derramada en el valle de Megiddo será tanta que subirá a 1,5 metros el derramamiento de sangre. En otro lado nos hablan de que es posible que haya una fuerza de 200 millones de hombres allí para combatir. Y viene esta destrucción absoluta y total del Mesías regresando. ¿Cómo es ese regreso y esa batalla? Ahora sí estaban ahí en Apocalipsis, ahora el capítulo 19. Si estaban en el 16, solo son 3 capítulos y están allí mismo. Esta sección para mí es hermosa y es nuestra esperanza. Es Apocalipsis 19 en el versículo 11. Vi el cielo y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios? ¿Quién será este Palabra de Dios? Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos. ¿Saben quiénes son los ejércitos en el cielo que vienen con él? Eso lo vimos hace 4 semanas. Los 15 de aquí que nos vamos a ir en el rapto y vamos a haber pasado por la entrega de coronas, las bodas del Cordero, la rumba acaba, nos venimos para la tierra. Y de pronto nos encontramos con unos de ustedes acá. Los ejércitos del cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca, de la boca del Mesías, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ah, qué espectacular! Y a mí particularmente me gusta esta parte aquí que dice que en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se va a escribir el Señor eso en el muslo? No tengo ni idea. No quiero decir que sea un tatuaje ni nada de eso, pero sí les quiero aclarar a quien dice que el tatuaje es del demonio, que hay 3 zonas en la Escritura, en toda la Escritura, que hablan acerca de tatuajes. Una es Levítico 18, instrucciones para el pueblo de Israel. ¿Cuántos hay aquí el pueblo de Israel? Bueno, pero el pueblo de Israel, y era acerca de que no se marcaran o no se cortaran para honrar a los muertos. Hay otra acerca de la marca de la bestia. ¿Alguno aquí interesado en la marca de la bestia?
No creí. Y ahí está otra parte que habla de una marca en la piel: Rey de reyes y Señor de señores. No le estoy diciendo a nadie que se haga ningún tatuaje, pero sí le estoy diciendo que no es del demonio quien se hace un tatuaje. Eso es cosa de historia aparte. Volviendo a este estudio, viene el Señor, versículo 17: vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: vengan, congréguense para el gran banquete de Dios. ¿Cómo? ¿Acaso no era el gran banquete de Dios, las bodas del Cordero, esa celebración grande? 15 de nosotros vamos a estar en ese banquete del Señor, pero aparentemente va a haber otros invitados a un gran banquete del Señor. A ese banquete del Señor no quieres tú que te inviten. ¿Sabes por qué? Porque en ese gran banquete del Señor tú eres el plato principal. Versículo 18: para que coman, está invitando a las aves del cielo, a las aves de carroña, para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Allí en ese escenario de Armagedón, la destrucción y la pérdida de vidas humanas es indescriptible. Es espantosa, basado en las cosas que hemos visto. Y no solo eso, este ángel invita a las aves de carroña: vengan, este es el gran banquete del Señor. También disfruten comiéndose la carne. Yo sé que algunos de ustedes se incomodan en su humanidad con esta parte de escritura. No me pongan bravos conmigo, es la Biblia. Si quieren ponerse bravos con la Biblia, pónganse bravos con el Señor. ¿Cómo les va? Hey, el Señor nos ha mostrado a dónde ir y cómo hacerlo. Esto es para quienes le han rechazado y se han puesto como sus enemigos en contra del Señor. Pero ¿saben qué? Todos somos enemigos del Señor hasta que Cristo nos redime, nos restaura. Pero ten cuidado con pensar que tú puedes rechazar al Señor y mantenerte bien. No, hay condenación eterna y hay escenarios tan horribles y devastadores como este. Y el hecho de que esta visión les da a Juan es precisamente para que nosotros y toda la iglesia la lea, la aprenda y diga: no, yo no quiero ir a esa cena, yo no voy a ser parte de esto, a mí ya me avisaron y a mí no me inviten a esa porque yo para esa no voy. Yo quiero saber cómo voy a la otra, qué tengo que hacer, como el eunuco le dijo a Felipe: hey, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Y cómo puedo incluso ser bautizado? ¿Tú crees que Jesús es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios? Sí. Bueno, vamos a bautizarnos aquí en este charco. No son requisitos de hombres, ni es para cumplirle a ningún hombre, es de acuerdo a la palabra de Dios. Y es Él el que hace la obra salvadora. Pero ¿y si no? Si tú rechazas a Cristo, o si tú no cuando tú no escoges, estás escogiendo no tomar una decisión y te haces culpable. Y viene esta gran derrota de los enemigos del Señor. Pero no acaba ahí, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. ¡Wow! Y de una vez capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Muchachos, las bodas del Cordero, estamos invitados, no clasificamos para ser invitados. Es Cristo quien permite que se nos extienda la invitación, es Él quien nos trae a ese lugar. Pero tenemos que saber y ser conscientes, aún durante la gran tribulación, la gracia y el amor de Dios serán manifestados. Algunos, tal vez muchos, de hecho la palabra dice una multitud,
sobrevivirá humanamente ese tiempo de sufrimiento. Una cantidad grande. El Señor habrá dispuesto 144,000 evangelistas de la casa de Israel, 3 ángeles al menos, 2 testigos sobrenaturales, que de hecho algunos sugieren, no sé si les dije, que son Elías y Enoc. Elías y Enoc, la palabra nos dice que no murieron, sino nos dice que fueron tomados. Y como que en ellos se cumple el hecho de que ellos no han muerto, vienen y luego sí mueren y son resucitados. Otros dicen que es Elías y Moisés, porque Elías y Moisés estuvieron con Jesús ahí en el momento de la transfiguración, y Moisés es el representante de la ley. Si tú piensas que es Moisés y yo pienso que es Enoc, estamos de acuerdo en Elías y no hay pelea, no hay problema. La palabra no nos dice específicamente quiénes son, pero sí 2 testigos sobrenaturales. Lo que quiero que veamos es la gracia de Dios que no se cansa de nosotros. No quieras ser parte de la tribulación. Hey, yo me salvo en esa. Será la minoría quien logra, por revelación del Espíritu Santo y el trabajo de ellos, aceptar al Señor como Salvador. Se acabará el tiempo de la tribulación y será permitido entrar al reino milenial, pero no con cuerpos glorificados como los 15 de aquí o más que hagamos acá y que el Señor nos haya tomado, o que hayamos muerto y hayamos resucitado en el Señor. Y durante ese tiempo de tribulación nosotros tendremos otras funciones. Fíjense, como cristianos, después de conocer a Cristo, tenemos funciones aquí en la tierra. La mayoría de nosotros no las cumplimos. Vivimos para nosotros nada más. No cumplimos las funciones de que otros conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. No lo modelamos, no hablamos de Él, no oramos, no le servimos. Y es esencial que lo hagamos. Somos su obra de arte, creados para buenas obras. El Señor tiene propósito de que lo hagamos acá. De pronto tú vas a ser ese cristiano que recibe a Cristo, sí le sigue, pero nunca serviste casi con nadie más. Y si te acuerdas, hace 3 semanas la palabra dice que estarás en la graduación y serás de los que huele a humo. Este pasó pero como por el fuego. Este escasamente llegó. Este se graduó pero no hizo nada. Y verás las coronas de otros. Y dirá, bueno, pero ya llegué. Es que a mí no me gusta andarle sirviendo a la gente. Sigues al Mesías, al servidor más grande de toda la historia de la humanidad. Se supone que lo imites. ¿Cómo no vas a servir? Pero eso no es nada. Después de la condecoración del tribunal de Cristo, después de las bodas del Cordero, ahora vienes como los ejércitos del Mesías, a caballo. Por eso hay que tomar lecciones de caballo ahora, porque qué tal que... No tiene nada que ver. Pero vuelves como los ejércitos de Cristo. Y la próxima semana vamos a aprender que durante el reino milenial, si estabas pensando, yo lo que quiero es que me den mis alas y mi arpa, para pasar de nube en nube, cantando, y ahí sí me la voy a... No. Cuerpo glorificado, habiendo aprendido todo lo que el Señor te ha hecho durante el reino milenial, tenemos unas funciones muy importantes, las de seguir predicando, las de seguir sirviendo a otros, ministrando a otros, las mismas que teníamos acá, que se supone que cumplamos, se supone que las cumplamos durante el milenio. Lo vamos a ver en Escrituras la próxima semana. ¿Por qué? Porque va a haber una gran cantidad de humanos, judíos y de todas las naciones, vimos, que van a lograr llegar al tiempo del milenio. Pero ellos no tienen cuerpos glorificados, pero ellos están ahí y ellos, ojo, no me quiero alargar mucho, como son en su cuerpo, en su naturaleza humana todavía tendrán familias y podrán procrearse y podrán tener más hijos. Y a esos hijos hay que contarles la historia del Señor. Nosotros los que nos fuimos antes tenemos cuerpos glorificados y la palabra dice que ya nosotros no nos casamos ni nada de eso, que somos de cierta manera como ángeles. Un hombre me decía, pues claro, si es el cielo, ¿cómo vamos a estar casados? Y se los dejo de tarea ese para que lo entiendan después. Mi esposa se puso brava la vez pasada que mencioné esto, pero no hay, nosotros no, pero estos seres humanos sí. La otra semana vamos a ver el fundamento de Escrituras de por qué les digo esto y por qué les digo que nosotros como iglesia tenemos funciones con ellos. Sí leyeron que después del milenio será desatado una vez más Satanás y tendrá una última rebelión. Y dice la palabra que hará caer aún a los que están, pero si estamos en el paraíso, el reino milenial, Jesús reinando desde Jerusalén, aún así habrá unas personas que caerán por esa tentación.
pilas porque tenemos una función. Pero ¿saben? Debemos empezar a vivir esa función desde ya. Desde ya se supone que seamos útiles para la obra de Dios. No vivimos para nosotros. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, dice el mismo Pablo, instruyéndonos a nosotros. Que os améis, en esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Qué tanto amas a los demás? Hoy cantamos una canción y es con la que vamos a cerrar. Si acaso se me olvida, Señor, llévame a la cruz. ¿Sabes? En el medio de todo esto, testigos, profetas, ángeles, todos estos seres no existen si no es por la cruz de Cristo. Es el hecho central de nuestra salvación. Es el recordándonos que no nos merecemos estar ahí, que no nos lo hemos ganado, pero es donde nos recuerda de ese amor infinito de Cristo por nosotros, que no nos juzga, que no nos condena, sino que nos ofrece salvación. Pero no te equivoques, te vas a encontrar con Cristo de una de dos maneras. Fijo tienes encuentro con Él. Una, el Cordero de Dios, humilde, nacido como un bebé, frágil, hecho hombre sin dejar de ser Dios, una vida perfecta, acusado, humilde, injustamente condenado, injustamente crucificado, resucita con poder y nos invita a una relación con Él, el Cordero de Dios. O te vas a encontrar con este Jesús que viene en las nubes con fuego, como dice Daniel, con los ejércitos del cielo. Y en Joel dice que nuestro Señor ruge. Te vas a encontrar con el león de Judá. En su regreso es el juez justo y de rectitud que castiga la maldad. ¿Con cuál te vas a encontrar? ¿Quieres encontrarte con Jesús, mi Salvador? ¿O quieres encontrarte con Jesús, mi juez justo? Yo al menos sé que con mi vida no quiero estar enfrente del juez justo. Solo puedo estar delante del Cordero de Dios que me rescata y me ama tal como soy. Que no se nos olvide quién Él es, quien nosotros no somos. Que no se nos olvide quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, aún sabiendo quién nosotros somos. En otras palabras, no nos creamos que somos tanto, más bien reconozcamos lo grande que es Él. Y que la oración de nosotros sea hoy al terminar y al cantar esta última canción, el Señor, recuérdanos de la cruz, recuérdanos de tu sacrificio, y recuérdanos que esta vida ya no me pertenece a mí, sino que te pertenece a ti. Haz con ella lo que quieras hacer, Señor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu sacrificio, por tu amor. Te damos gracias por no cansarte de nosotros y por demostrarnos de una manera tan clara y tan específica tu amor incansable por nosotros, tu misericordia infinita, tu gracia eterna, Dios. Señor, ayúdanos a aprender de la manera fácil. Por favor, no permitas, Señor, de que queramos aprender de la manera difícil, Dios. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, pues en nuestra humanidad no podemos, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para recibirte como Señor y Salvador y para seguirte, Dios, para ser activos en tu plan de salvación. Ayúdanos a no solo preocuparnos de nosotros, sino más bien a preocuparnos más por los demás que por nosotros mismos, Dios. Ayúdanos, mi Señor, a recordar lo que has hecho por nosotros, lo que sigues haciendo en nosotros y lo que quieres que hagamos por otros, mi Señor. Por favor, Dios, utilízanos. Aquí estamos para ti, Señor. Utilízanos grandemente, mi Señor. Recuérdanos de tu amor, recuérdanos de tu sacrificio, recuérdanos, Dios, a quién le pertenecemos, recuérdanos a dónde vamos y recuérdanos para qué nos hiciste, Dios. No permitas, mi Señor, que en nuestra debilidad nos olvidemos de ti y de tu sacrificio hermoso. Ayúdanos, Señor. Pon personas enfrente de nosotros para que tu gran llamado, tu gran comisión se cumpla, Dios. Danos las palabras, danos las acciones para contarles de ti, Señor. Si decidiste usar 144,000, si usaste ángeles, si usaste los 2 testigos, Señor, si usaste a muchos mártires, Señor, utilízanos a nosotros también, Dios, por favor, te lo pedimos, que no seamos inútiles en tu obra. Queremos ser encontrados buenos, siervos, fieles. Entonces, por favor, Dios, corrígenos, envíanos y úsanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y a cantar esto al Señor con el corazón.